Winconi and Turner. Hola Carlos, ¿qué tal? Vamos a empezar entonces el día de hoy con el tema de análisis dimensional en el curso de física. ¿Ok? En el curso de física. ¿Está listo para empezar? Sí. Muy bien, vamos entonces con la parte conceptual. Sí, con la parte conceptual. Aquí. Por ejemplo, análisis dimensional, Carles. Análisis dimensional que se estudia en el curso de análisis, en el tema de análisis dimensional. Vamos a poner a ver, en la pantallita, vamos a la parte teórica. Ahí está. ¿Y se observa? ¿Vale? Randy. Ahí está. El logo Pro, Mater Randy. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a conectar esto. Muy bien. Análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Es un área de la física. Vamos a poner acá entonces parte de la física. El tema de hoy es análisis dimensional. Lo ponemos aquí. Análisis dimensional. Dimensional. Ahí está. ¿Se observa el título? Sí. Ya, análisis dimensional. Vamos a... ¿Qué te decía? Que análisis dimensional es una parte de la física, ¿ya? Es una parte de esta ciencia, de la física, ¿ya? Es una parte de la física. ¿Que estudia qué? ¿Qué estudia? ¿Qué podemos decir? ¿De qué se encarga el análisis dimensional? Bueno, estudia las relaciones. Uno puede decir que es un método, es un análisis, es una técnica, ya que estudia las relaciones entre las magnitudes. Estudia las relaciones, ¿ya? Relaciones entre las magnitudes, porque en física hay magnitudes, en ciencia hay magnitudes, entre las magnitudes físicas, ¿sí? De las magnitudes físicas. En este caso vamos a poner aquí, entre las magnitudes fundamentales y derivadas, ¿sí? Entre las magnitudes fundamentales, hay dos, entre magnitudes, ¿sí? Ojo, entre magnitudes, pero hay dos. Cuando hablamos de magnitudes, Carles, hay dos, hay dos magnitudes, hay dos, tenemos dos. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas? ¿Las directas esas? Las fundamentales y las Ujú. derivadas, ¿ok? Las fundamentales, vamos a poner aquí fundamentales, magnitudes fundamentales. Y las derivadas. Derivadas. Magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Ok? Recordar que las fundamentales dan origen a las derivadas. ¿Ok? Las fundamentales dan origen a las derivadas. Por ejemplo, recuerda que para hallar lo que es velocidad o rapidez, ¿recuerdas rapidez? Es distancia entre tiempo, ¿sí? Tiempo. Date cuenta que la rapidez, ¿de qué depende? Depende de la distancia y del tiempo, ¿sí? Para calcularse. Entonces te pregunto, ¿cuál de estas tres magnitudes es la derivada y cuáles son las fundamentales? ¿Cuáles dan origen a cuál? Entre ellos. Fíjate, si la velocidad para obtener la rapidez ¿qué necesito?
La distancia es que el tiempo. exista distancia y antes el tiempo. Entonces, Ujú, la rapidez es un resultado, es una consecuencia. Entonces, ¿cuál es lo que origina la rapidez? La distancia y el tiempo, ¿sí? ujú. Entonces, ¿cuáles son las fundamentales aquí? La La distancia distancia y el o la tiempo. longitud y el tiempo, ¿sí? ¿Y Ujú. cuál es la magnitud derivada? La rapidez. Exacto. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, ok. sí. Perfecto. Entonces, recordemos entonces que las magnitudes fundamentales son aquellas que dan origen, pues, ¿sí? A las derivadas. Por ejemplo, en la fuerza, a ver, analiza esto, ¿ya? Te voy a poner acá ya. Fuerza. La fuerza, por la segunda ley de Newton, ¿recuerdas tú? Fuerza, ¿a qué es igual fuerza? Fuerza, Masa, fuerza. ¿recuerdas? Gravedad. Masa por qué? En este caso sería masa por aceleración, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, masa por aceleración. Masa por Aceleración. aceleración. Pregunto aquí, pero antes la aceleración también se calcula como variación de la velocidad entre el tiempo, ¿sí? Ya. Te pregunto, en la primera ecuación hay dos ecuaciones, primera y segunda ecuación. En la segunda ecuación es la ecuación de la aceleración, ¿ok? Ujú. Ya te pregunto, ¿cuál sería la magnitud derivada ahí? La magnitud derivada. La aceleración. La aceleración, muy bien, muy bien. La derivada sería la aceleración, porque resulta de combinar, La, varia- ¿cuáles? ¿Qué variación de, magnitudes? la variación de la velocidad por entre tiempo. Fíjate, el tiempo es fundamental. Date cuenta que la velocidad ya la habíamos observado, ¿no? Antes, Ujú. ¿sí? Que era una derivada, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y el tiempo sí es fundamental. Entonces, Ujú. en este caso, aquí, la aceleración sería una magnitud derivada también, más, más. Fíjate que mientras tú combines magnitudes, la que vaya saliendo y saliendo va a ser cada vez más derivada. ¿Se entiende? Ujú. Una magnitud cada vez más derivada. Entonces, las magnitudes, esta clasificación que te he puesto acá es por su naturaleza, ¿ya? Por su naturaleza. Fundamentales y derivadas. ¿Ya? Diré por su origen. Esto es por su origen, ¿ya? Entonces ponemos aquí por su origen. Por su origen, vamos a poner acá. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Ya listo. Avancemos entonces. Captura esto. Auto. Ya, pero un momento. Cámara, la cámara. Ya, ya está ya. ¿Sí? Sí. Muy bien. Avancemos entonces. Avancemos. Aquí tenemos, o sea, vamos a clasificar las magnitudes, ¿ya? Las magnitudes, vamos a poner, a ver, vamos a clasificar a las magnitudes. A la magnitud física. Ponemos acá magnitud física. Magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? ¿Qué viene a ser? ¿Qué vendría a ser? Por ejemplo, tú tienes una pelota, ¿ya? Una pelota, y tienes un zapato, ¿ok? Te Ujú. pregunto, los dos, ¿qué tienen en común? Una pelota y un zapato. ¿Un peso? Exacto, tienen un peso, tienen masa, tienen un tamaño o volumen, ¿se entiende? Ujú. Tienen características.
Y pregunto, ¿se puede medir el peso de cada uno de ellos? Sí, Exacto. ¿Se puede medir con cierto grado de precisión? también. También. Entonces, por ejemplo, cuando uno está con fiebre, ¿qué sucede con el cuerpo? Caliente. Sube la temperatura, ¿sí? Ajá. Pregunto, ¿y se puede medir ese cambio, esa característica del cuerpo de aumentar su temperatura? ¿Se puede Sí, medir ese cambio? sí, Sí se puede medir. Entonces, mira, las características, estas características tienen la particularidad de ser medidos. Ujú. Entonces, eso es una magnitud. Una magnitud es toda característica. ¿Ya? Es toda característica, o podemos decir característica o propiedad, característica o propiedad de la materia, de la materia. Ujú. Característica o propiedad de la materia. Y que puede ser medido, ¿sí? ¿Se entiende? sí. Que, que puede ser medido, puede, que puede ser medido. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué puede ser medido? Muy bien, que puede ser medido. Y para medir se utilizan algunas unidades, ¿sí? Y también se utilizan diversos aparatos, ¿sí? Que pueden ser medidos, ¿ok? Usando unidades patrón, que pueden ser medidos, que puede ser medido usando, que pueden ser, a ver, es toda característica o propiedad de la materia que puede ser medida, ¿ya? Puede ser medida esta característica, esta propiedad puede ser medida usando, puede ser medida, ¿ya? Usando unidades patrón, unidades patrón, ¿ok? Unidades patrón. Por ejemplo, para medir la masa, qué unidad patrón usamos? El kilogramo, ¿correcto? Kilogramos. Ajá. Unidades patrón. Ujú, muy bien. Y obviamente esta unidad patrón se ha establecido convencionalmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un ejemplito acá. Fíjate. Para medir masa, por ejemplo, la masa. Por ejemplo, la masa es una característica, es una propiedad. Pregunto, ¿qué unidad usa? ¿Qué unidad patrón? Kilogramos. La unidad patrón que usa la masa es el kilogramo. Es correcto, es el kilogramo. Ponemos acá el kilogramo. Ojo, y es kilogramo, no solo es, solamente es kilo, como coloquialmente se habla, ¿sí? En los mercados, en las tiendas, uno va a comprar. Por lo general no dice, dame un kilogramo de papa. ¿Cómo se pregunta coloquialmente? 1 kilo de papa. Dame un kilo, ¿no? Entonces, se habla de esa forma. Entonces, pero lo correcto es un kilogramo, porque la letra K, la letra K es en este caso un múltiplo, que equivale a ¿cuánto? A 1000, ¿se entiende? Ajá. K vale 1000, ojo, K es un múltiplo y esto vale 1000. 1000 gramos, ¿se entiende? 1000 gramos, ¿se entiende? ¿Correcto? ¿Se Sí, entiende, Carles? sí. Ya, esa es la unidad patrón de la masa. ¿Y cuál es el instrumento? El instrumento que nos permite medir, en este caso, la masa. ¿Cuál sería el instrumento, Carles, que nos permite medir la característica llamada o propiedad masa? ¿Cuál es Una el balanza. instrumento? ¿Mm? Una Dilo. balanza. ¿Sería en este caso? Así es. ¿Me está diciendo cuál? ¿La? Una balanza. La balanza. Claro, exacto. Muy bien. La balanza. Le ponemos acá balanza. Que puede ser analógica o digital actualmente, ¿sí? Ujú. Balanza. Muy bien. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Muy bien, ya está.
Listo. Muy bien, esto está claro. A ver, otro ejemplito, por ejemplo, en este caso, la temperatura, ¿sí? Vamos por la otra característica de la masa, la temperatura. Otra propiedad. Pregunto, la temperatura, ¿cuál es su unidad patrón? ¿En qué se mide? ¿Termómetro? Unidad patrón. ¿En qué unidades se mide la temperatura? ¿Centígrado? Una de ellas es claro, por ejemplo, cuando uno sufre o está con fiebre, ¿sí? Entonces uno se mide y no está entre 36 grados Celsius, 37 grados Celsius. Entonces podemos decir la unidad patrón. En esta ocasión se estaría usando el grado Celsius, ¿sí? ¿Se entiende? O centígrados, ¿sí? ¿Se entiende? Ujú. ¿Y cuál es el instrumento empleado para medirlo? ¿Cuál es el ¿El instrumento? termómetro? El instrumento exacto. Exacto. Termómetro. ¿Termo qué significa? Termo, Eh, calor. calor, ajá. Y metro, medida, ¿sí? Medida Sí, del calor, ¿se entiende? sí, Entonces, así, Carlos. Entonces, una magnitud física es una propiedad de la materia que, que puede ser medida, ¿sí? Que puede ser medida empleando una unidad patrón, ¿correcto? Una sí, unidad patrón. Y se emplea para su medición un instrumento específico, ¿sí? ¿Correcto? correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Es correcto. Ahí está. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Siempre son. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, aquí vamos a poner acerca de las magnitudes fundamentales. Primero vamos a clasificar por su origen. Clasificación. Por su origen, por su origen, por su origen, las magnitudes, ¿cómo pueden ser? Por su origen son dos, ya, son dos. Son las magnitudes fundamentales, ya. Uno fundamentales, uno fundamentales, magnitudes fundamentales, escribimos aquí, magnitudes fundamentales. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de una magnitud fundamental? Fundamental. ¿Necesita de otras magnitudes para existir? ¿O Eh, ella es independiente de otras? ¿O necesi- depende de otras? no, No depende de no, otras, ¿sí? ¿Se no, entiende? Se define por sí misma. Se sí, define, se define por sí misma. Claro. Si yo quiero masa, la masa se define por sí misma. No necesito de otras magnitudes para obtener la masa. ¿Sí? Algo más. ¿Depende de otras magnitudes para ser calculada? depende de No. otras actitudes. Es independiente, ¿sí? Ujú. Es, es independiente. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha, Sí, Carles? sí, 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 lo escucho. Ya, es independiente de las demás. Es independiente de las demás magnitudes, de otras magnitudes. Ujú. De las demás magnitudes que existen. Ajá. Muy bien. Además, por ser fundamentales, Carles, además por ser fundamentales,
sirven de base para fijar las unidades, ajá, de otras, ¿sí? ¿Se entiende? Sirven de base para fijar las unidades, vamos a poner, sirven de base para dar origen a otras magnitudes también. Sirven de base. De base. Para dar origen a otras magnitudes. ¿Se entiende? Ujú. Muy bien. Por ejemplo, estábamos viendo la rapidez, ¿sí? Depende de la distancia entre el tiempo, ¿sí? Sí. Entonces el tiempo es la base, la longitud es la base, magnitud es base para dar origen a la rapidez. ¿Se entiende? Ujú. Ya, entre ellas, ya, entre las magnitudes tenemos, ejemplo de magnitudes base. ¿Cuáles son, Carlos? La masa, ¿sí? La masa. Otra, el tiempo, Velocidad. ¿no? Velocidad es derivada, vamos en fundamentales. La masa, el tiempo, la longitud, etcétera, ¿ya? Ajá, son fundamentales. Muy bien. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor.